Algunos eventos que cambiaron para siempre la historia ocurrieron sin llamar la atención de la mayoría de las personas. Lo mismo está sucediendo ahora. En la revista Communications Biology se publicaron los resultados de un estudio de 8 años sobre los restos del mono Anadolubius turcae, con una antigüedad de 8.700.000 años. Fue encontrado en Turquía, y de repente resultó que biológicamente es un auténtico ancestro del ser humano. Es decir, la cuna de los simios y de nosotros mismos, al final, podría considerarse no África, sino Europa o incluso Asia. En realidad, esto huele a una sensación que podría cambiar nuestra comprensión de la evolución humana. Y este es solo uno de los grandes descubrimientos arqueológicos. Hablaremos de todos ellos en los próximos minutos. Para empezar, continuemos con la historia de Anadolubius turcae. Es un simio del tamaño de un gran chimpancé, con un peso de entre 50 y 60 kilogramos. Sus restos fueron descubiertos en el año 2015 en el sitio de Korakirler, cerca de la ciudad turca de Ankara. Desafortunadamente, no se encontraron extremidades, y los científicos solo obtuvieron mandíbulas y dientes. En principio, esto es suficiente para comprender el tamaño del animal, sus hábitos alimenticios y la estructura de su cuerpo. El problema es que en Turquía la arqueología como ciencia tiene un pequeño inconveniente. A los científicos de este país les gusta exagerar el valor y la antigüedad de sus hallazgos para poder publicar artículos de nivel. La primera vida en la Tierra se originó en Turquía. Por lo tanto, la confirmación definitiva del hallazgo llevó largos 8 años. Durante este tiempo, un equipo internacional de científicos de Canadá, los Países Bajos y la misma Turquía estudió los restos del mono como corresponde. Y se descubrió que Anadolubius turcae es realmente parte del árbol evolutivo que más tarde condujo a la aparición de chimpancés, bonobos, gorilas y humanos. También se confirmó su antigüedad de 8.700.000 años. Y esto es muy interesante, porque en África, los Sahelanthropus y otros homínidos de nuestra rama son más jóvenes, los más antiguos tienen un máximo de entre 7 y 8 millones de años. La teoría generalmente aceptada del origen humano, si bien no prohíbe a especies como Anadolubius alejarse tanto de África, tampoco les permite regresar a ella. Esto lo permite otra teoría, por ahora opositora. Sus partidarios afirman que el ser humano moderno realmente salió de África hacia Eurasia, pero que los ancestros de aquellos que salieron de África, en su momento, llegaron allí desde Eurasia. Y Anadolubius turcae no es la única prueba de ello. En Alemania se encontraron restos de Grypopithecus con una antigüedad de 17 millones de años. En Grecia, en el año 2017, se descubrió al Grypopithecus de 7 millones de años. En resumen, hubo muchas señales. Al sumar a la colección al nuevo Anadolubius turcae, los defensores de la teoría del origen humano en Europa se hicieron más fuertes. Por ahora, su postura no ha sido aceptada como la principal y oficial, y la ciencia sigue llamando a África la cuna de los simios. Por ejemplo, el maestro Stanislav Trobisevsky considera que todos los homínidos europeos que se parecen a los ancestros humanos se extinguieron en Europa, y que nosotros seguimos nuestro camino exclusivamente desde los africanos. Sin embargo, esto podría marcar un punto de inflexión si el linaje del mono turco pasa varias etapas más de verificación. El siguiente descubrimiento importante lógicamente continúa el debate sobre el origen humano, ya que científicos chinos afirman haber encontrado restos que se parecen muchísimo a Homo sapiens, solo que en China y con una antigüedad de 300.000 años. Esto también es una posible sensación, porque hace 300.000 años, según la ciencia oficial, los Homo sapiens apenas comenzaban a formarse como especie en África. Y aquí tenemos los restos de un ser humano completamente desarrollado en el otro lado del planeta. Más específicamente, en Guangdong, en el este de China. Al igual que en el caso del mono turco, los científicos solo disponen de una mandíbula. Pero, según el estudio publicado en el Journal of Human Evolution, esto es suficiente para afirmar que el homínido presentaba características tanto de los más antiguos Homo erectus como de los más avanzados Homo sapiens.
En resumen, estamos hablando de un híbrido y una etapa de transición en la evolución, lo que no hace que la situación sea más fácil, ya que la teoría africana del origen de los Homo vuelve a tambalearse. En general, un candidato ideal para este hallazgo misterioso podría haber sido el denisovano. Los arqueólogos están dispuestos a vender su alma por los restos de estas personas, y tanto en apariencia como en el marco temporal, todo parece coincidir. Pero, según los investigadores, el esqueleto encontrado definitivamente no es un denisovano. Por lo tanto, nos espera o un descubrimiento asombroso o un error, cuya probabilidad, por cierto, es bastante alta. Y es que los arqueólogos chinos no son muy diferentes de los turcos y también sueñan con ser los descubridores del chino más antiguo del planeta. Pasemos a hallazgos más claros. Probablemente, el más épico de ellos fue el descubrimiento de la antigua ciudad de Luxor en Egipto. No debe confundirse con el templo de Luxor, que ha sido conocido desde hace mucho tiempo y atrae a millones de turistas. Luxor es una ciudad moderna de 500.000 de habitantes en Egipto. Hace un par de miles de años, los griegos la llamaban Tebas, y hace otros 2000 años más, los antiguos egipcios la llamaban Baset. Allí había muchos templos y construcciones interesantes, una de las cuales es el templo de Luxor, que ha sobrevivido hasta nuestros días. En el año 2021, bajo las arenas cerca de Luxor, se descubrió una enorme ciudad enterrada. En las crónicas históricas, a menudo se la llama dorada y se consideraba el Eldorado del estilo egipcio. Aunque no se encontró oro en este mini Luxor, la ciudad estaba increíblemente bien conservada, y el Ministerio de Cultura de Egipto la considera el hallazgo más épico desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Además, en Luxor, también se descubrió un asentamiento de la época romana, no en cualquier lugar, sino justo al lado del famoso templo de Luxor, donde hoy en día se llevan a los turistas. Según el doctor Mustafa Basiri, nadie estaba buscando la ciudad. El equipo solo estaba embelleciendo el área cercana al templo y, de repente, encontró un enorme asentamiento del siglo II o III de nuestra era. Según dos casas con arquitectura claramente romana, el asentamiento fue construido como residencia de la administración regional. Además, se construyó una fortaleza para los legionarios y, quién sabe cuántas otras estructuras. Así es la ciencia de la arqueología. Durante años, los turistas caminaban sobre un terreno bajo el cual, al parecer, había otra joya arqueológica. Y ahora, nos vamos a Escandinavia. Tradicionalmente se cree que el norte de Noruega fue poblado en dos oleadas hace aproximadamente 12.000 años. La era glaciar había retrocedido, y los glaciares desaparecieron de Noruega. 1000 años después, llegaron personas de lo que hoy son España y Portugal, y 1000 años después, del este, de lo que hoy son Rusia, Bulgaria y posiblemente Turquía. Sin embargo, un descubrimiento reciente ha alterado esta jerarquía. En la región de Trøndelag, en el pueblo de Vingera, se encontraron herramientas de sílex que no coinciden en absoluto con las de los habitantes del sur de Europa. Estas herramientas se parecen más a las fabricadas por los antiguos rusos que llegaron desde el este. Aquí está la particularidad: la edad del asentamiento es de alrededor de 10.300 años, el doble de la edad de Stonehenge. En teoría, los colonos del este no podrían haber llegado al norte de Noruega tan temprano, al menos eso se pensaba hasta que se descubrieron estas herramientas. Ahora muchos historiadores están reescribiendo los libros de texto, incorporando información sobre cómo Escandinavia fue colonizada simultáneamente tanto por habitantes del sur de Europa como por antiguos rusos orientales, obviamente después de haber vencido a los dragones. Y ya que hablamos del sur de Europa, nos trasladamos allí. En el sitio de la antigua ciudad de Berenice, en la costa del Mar Rojo, científicos de Polonia y Estados Unidos encontraron una estatua de Buda de aproximadamente 2000 años de antigüedad. Para ser más exactos, un poco menos, Buda fue creado alrededor del siglo II de nuestra era, según los investigadores, en la Alejandría egipcia. Este descubrimiento no cambiará radicalmente nuestra comprensión del mundo,
pero dejará perplejas a las personas menos versadas en la historia de Roma. En ese momento, el Mar Rojo estaba bajo control romano, incluida Alejandría. El asentamiento budista más cercano estaba a unos 5.000 kilómetros en línea recta. ¿Cómo, en el nombre de todo lo santo, llegó una estatua de Buda a una Roma tan pagana en el siglo II de nuestra era? La respuesta es, por supuesto, India, con la que el Imperio Romano mantenía rutas comerciales increíblemente activas, incluso por mar. Las fuentes mencionan cientos de barcos que navegaban entre los dos imperios cada año. Es posible que Buda haya llegado en uno de esos barcos, o incluso que haya sido fabricado por los romanos como un regalo. Para nosotros, esta noticia no es sorprendente, pero muchos medios de comunicación están en shock ante tal conexión entre dos civilizaciones tan distantes en tiempos tan antiguos. Por eso decidimos incluir la estatua en nuestro programa. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la momia egipcia de rigor. ¿Y qué momia? Sai Hawass, líder del equipo de arqueólogos, ha encontrado una momia que podría ser la más antigua de las que se han conservado. El descubrimiento tuvo lugar cerca de la necrópolis de Saqqara, en el fondo de un túnel de 15 metros, donde se encontró un sarcófago de un hombre llamado Ecasepes, que vivió hace 4.300 años. Los restos pertenecen a las dinastías quinta y sexta de los faraones egipcios, que gobernaron en los siglos XX y XXII a.C. Junto con Ecasepes, se encontraron los sarcófagos de un funcionario llamado Meri, que trabajaba en el palacio del faraón, y Khumjet, sacerdote del complejo de la pirámide de Unis. Sin embargo, la tumba de Ecasepes es única. Primero, está completamente sellada y aún tiene las láminas de oro con las que los egipcios envolvieron al difunto hace más de 4.000 años. Y, en segundo lugar, Ecasepes no pertenecía a la nobleza, lo cual es notable. Después de todo, resulta que una de las momias mejor conservadas de la historia pertenece a un plebeyo. ¿Todavía crees que en el antiguo Egipto solo había faraones y esclavos? Si es así, una vez más te recordamos que incluso las legendarias pirámides, con un 99% de probabilidad, no fueron construidas por esclavos. Ya en el año 2013, se descubrió un pueblo cerca de allí para los trabajadores, con todas las condiciones necesarias para la vida. Y este año se publicaron estudios sobre análisis químicos del suelo. ¿Por qué es esto importante? Porque en las muestras de tierra extraídas de debajo de las pirámides se encontraron polen y otras huellas de plantas que florecen en las orillas del río Nilo. ¿Qué confirma esto? Que en los tiempos en que se construyeron las pirámides, uno de los afluentes del río pasaba justo al lado. Este afluente hace mucho que se ha secado, o tal vez incluso fue hecho artificialmente. Pero lo importante es que los bloques de las pirámides realmente se transportaban por el río, que, como ahora sabemos, estaba ubicado justo al lado del sitio de construcción. Y, por lo tanto, no se requerían trineos gigantes para transportarlos a lo largo de decenas de kilómetros. Con esto terminamos. Si quieren que sigamos con más, háganos saber en los comentarios. Por ahora, eso es todo, nos vemos pronto, amigos.